Hola, Hola, Katia. Miriam. Seguimos con Miriam porque esta pequeñuela tiene tantas dudas. Es muy sincera. Sí. Bien, a ver. Bueno, hoy quiero tocar el tema de los pecados. Primeramente, ¿qué son los pecados? Los pecados. La palabra pecado significa errar. Es decir, que te equivocas. Hay equivocaciones que te pueden llevar a una condenación. En sí, el pecado es una equivocación, vuelvo a repetir, que te condena. Por ejemplo, yo estoy escribiendo y me equivoco. ¿Ya es un pecado? Pues obviamente no, eso no me condena. A menos que te condenen los universitarios, ya es otra cosa, ¿no? Pero que recaiga algo así en la ley de Dios, o sea, no. Entonces, pecado significa equivocarte. Por ejemplo, el alcohol o fumar. ¿Por qué la iglesia le dice que es pecado? Porque estás destruyendo tu cuerpo, te estás dañando a ti mismo. Entonces, en dada ocasión, un día te vas a morir. Pero porque tú quisiste, no te vas a morir de razones naturales, sino por una enfermedad. Entonces, por eso se le llama pecado el estar fumando, tomando alcohol y así, ¿no? También la iglesia le llama pecado a la infidelidad porque no nada más tú te estás haciendo daño, le estás haciendo daño a tu pareja y le estás dando daño si es que, pues obviamente la otra persona está casada o cosas así, le estás haciendo daño a la otra familia de la otra persona. Entonces, por eso hay cosas que la iglesia llama pecado, no nada más porque sí, sino que llevan todo su razón de ser. Entonces hay una consecuencia negativa y nefasta. Ok. Mi segunda pregunta es, señora Katia, señorita Katia, ¿por qué Dios perdona nuestros pecados pero no perdonó a Satanás? Bien, Satanás es un espíritu, es puro espíritu y es muy poderoso. Desde el momento que Dios crea a un ángel, no nada más a Satanás, crea a un ángel, lo crea con un poder tal, porque es pura esencia también, espiritual. Y es de cuenta que de un momento a otro se le hace, o sea, en cuanto se crea el ángel, o se creó a Satanás, viene a él toda esa parte de la visión de una conciencia suprema. Él puede conocer todo así en momentos, así rápido, ¿no? Y Satanás, como es ese espíritu, puro, espíritu total, ellos tienen más ventajas que nosotros no. Por ejemplo, ellos son inmortales. Ellos pueden aparecer de un lado a otro, ¿no? No me acuerdo si se llama dislocación a eso. No me acuerdo. ¿No dislocaciones? ¿No, verdad? ¿De dislocarte? Sí, dislocación de la mano, ¿eh? ¿Ves? Mi mano se disloca. Se me fue el nombre. Luego se les digo. De trasladarte de un lugar a otro. ¿Transportación? Transportación, algo así, ¿no? ¿Trasladación? Trasladación. No, ¿quién sabe? Me agarró en ceros esta vez ya. Entonces no. Tienes razón. Bueno, ya. Entonces de un lado a otro. Les digo que mi lenguaje está mal, ¿eh? Así es de que voy a hacer lo más ¿cómo se dice? Lo mejor que pueda explicarme, porque yo me explico así muy sencillamente y a la vez no, así muy raro. Ajá. Bueno, entonces ellos tienen, se puede decir, dones sobrenaturales que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, flotar
¿no? Eso cómo se le llama, levitar, ¿no? Ajá, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, a ellos no se les permite, y no nada más, o sea, Satanás, a ellos no, se les puede dar el perdón, porque ellos tienen el conocimiento tal cual del bien y del mal totalmente en su ser. Por lo tanto, si ellos en el momento de la creación, la única excepción fue Satanás, que Dios lo crea, pero Satanás pareciera ser que tuvo un cierto tiempo para volverse malo, ¿no? Y enviciar a los demás ángeles. Pero ya después de Satanás, haz de cuenta que ya cuando Dios crea a los ángeles, se les da una sola decisión en toda su vida. Si quiere ser malo o quiere ser bueno, ¿no? Quiere servir a Dios o quiere renunciar a lo que se le ha dado. Y haz de cuenta que desde el momento que lo crean, como ellos tienen, te digo, esa divinidad, se puede decir, dan su respuesta luego, si sí o si no. Y por eso están con Satanás o están con Dios, porque ellos tienen una visión amplia de todo lo que pasa. Y entonces Satanás, te digo que tuvo como que tiempo para envenenar ya a los demás ángeles que estaban creados. Por eso hay una parte donde dice que Dios los expulsa del cielo, a él y a todos los que, ¿no? Los que él llegó a envenenar. Entonces, por ese motivo de que ellos tienen esa parte divina y son angelicales, son ángeles, a ellos ya no se les permite ser perdonados. Y a nosotros sí, porque nuestra naturaleza es más débil. O sea, a ti te están diciendo, no pases por ahí que te vas a caer. Ahí vamos, ¿no? ¿Dónde está la Barbie? Miriam, no pases por ahí que te vas a caer. ¿Qué dijiste? Y otra vez, no pases por ahí que te vas a caer. ¿Qué dijiste? No es cierto, ¿eh? Omitamos Miriam, entonces quien sea, hasta yo, ¿no? Entonces somos los que ya nos pasó esto una vez y no entendemos. O sea, aún viendo lo que pasó, no entendemos y volvemos a ir por ese mismo camino. O sea, Dios tiene misericordia del ser humano por esa naturaleza inferior. Somos muy débiles, por eso Dios se compadece de nosotros. ¿Sí? Y de un ángel no, porque un ángel comparte sí tiene el poder que Dios le ha dado, pero cierta divinidad, por eso te digo, es sobrenatural el ángel a la carne humana. Y por eso no se les da el perdón, o Dios no les perdona, porque el ángel sabe lo que está haciendo totalmente. O sea, él tiene un panorama totalmente abierto. Él sabe lo que está haciendo, totalmente, total. Por ejemplo, tú a veces, sé lo que hago, ¿no? Me enojo con ella y la desgreño. ¡Nie! Sé lo que hago. Estoy enojada y la voy a desgreñar. No me interesa quién esté presente. Ajá. ¿Entendiste, Miriam? Ya, ¿no? Estaba enojada, sabía que te iba a desgreñar, te desgreñé, que pude hacer lo que quería. Pasan 2 días y me arrepiento. Y yo así de, ay, ¿por qué la desgreñé? Si es mi hermana, es la más chiquita, necesitaba amor y comprensión y cariño. ¿Por qué? O sea, el ángel, toma la decisión y esa decisión es así. Y no cambia de parecer porque sabe totalmente. Ahora, no, al mismo tiempo de que sabe totalmente lo que hace y toma esa decisión, su misma soberbia no le permite reconocer su error ni pedir perdón. Si un ángel se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios, Dios lo perdona por ser misericordioso. Pero, la misma naturaleza del ángel al volverse malo, el pecado es total, la decisión es total, no hay vuelta atrás. Y su mismo pecado, por ejemplo el de la soberbia, ya no permite que regrese atrás. No sale de él arrepentirse. Por eso hay pecados que matan.
totalmente y te mandan al infierno. Su mismo naturaleza del ángel, totalmente así, no le va a permitir regresar atrás, porque si no Dios le perdonaría. Pero no, y entonces Dios no le va a decir así, porque decimos, ¿y por qué Dios no lo perdona? No, porque de Dios no es el error. Cuando tú cometes algo malo, o sea, en contra de tu mamá, de mamá no es el error, es tu error y tú tienes que ir a pedir perdón. Dios no le va a decir, soy misericordioso y te perdono, o sea, no. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Parece ser. Creo que sí. Entonces, si el ángel se acercara, pero es lo que vuelvo a decir, la misma naturaleza ya del ángel que está corrompida y por ser totalmente un ser espiritual, ya no le permite regresar atrás y por el mismo pecado total que hay en él, pero pecado total, no le nace de pedir perdón. Por eso no se les perdona y no es porque Dios no quiera, pero se oye feo, ¿no? ¿Por qué Dios no les perdona? El error no fue de Dios, el error fue del que hizo las cosas, el que hizo lo malo, ¿no? Bueno, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. A ver, tocando el tema de que los mata. ¿Cuáles son los pecados mortales? Los pecados mortales son los que se hacen con libre consentimiento, libre conocimiento y de alguna manera, o sea, sabes lo que puede pasar. Por ejemplo, yo te quiero pegar, vuelvo a lo mismo, ¿no? Te desgreño, ya la desgreñé. Yo sabía lo que iba a pasar, sabía por qué lo estaba haciendo y sabía que era malo, pero lo hice, ¿no? Entonces ese es un pecado mortal porque yo estoy dando mi libre consentimiento, albedrío y sé por qué lo hago o así, ¿no? O sea, los pecados mortales son los pecados que los haces conscientemente que son pecados. O sea, tal vez no digas esto es pecado porque puede haber que la gente o alguna persona no sabe que es pecado, pero sabemos que está mal lo que estamos haciendo. Y aún sabiendo que está mal lo que haces, no lo dejas de hacer. Es un pecado mortal y ese solo se limpia en la confesión. El pecado venial es aquel pecado que lo hacemos sin querer. Ya nos damos cuenta de que estuvo mal cuando ya lo hicimos y sabemos que estaba mal. Y entonces eso viene así como que diciendo, perdóname, Señor. Pero esos pecados veniales se perdonan al inicio de misa. Ajá. ¿A qué horas? Cuando el sacerdote dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por quedarme callado, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. En ese momento es el perdón de esos pecados. Si tú pensaste alguna maldad, no la hiciste, la pensaste. O tal vez no querías gritarle a tu mamá, pero ya después dices, ay, o sea, no supe lo que estaba haciendo. Es un pecado venial. Entonces, esos se perdonan al inicio de misa. Pero ya los pecados mortales también se pueden clasificar en todos aquellos que faltan a los 10 mandamientos. ¿Sabemos que robar es malo? Mentir, pecado mortal porque lo sé. Robarte al esposo del vecino es malo, lo sabemos, ¿no? Sí. Golpear a tu mamá o a tu papá, ¿sabemos que es malo? Si en dado caso hubiera que la persona no sabe y lo hizo, o sea, se le perdona por cierta ignorancia que tiene.
Pero si sabemos, es que la conciencia te dice que está mal y que no, o sea, que nos hagamos los tontos, eso es otra cosa, ¿no? Que quieras acallar la conciencia y es diferente, ¿no? Así que cállate, no me digas nada porque lo voy a hacer, eso ya es diferente, es otra cosa. Pero de que hay una conciencia que nos dice que Dios la ha puesto en nosotros, esa es la ley de Dios natural que ha puesto en nosotros. Que hay una conciencia que te dice, todo está mal. ¿Por qué siempre lo haces así? Es que si va la niña, yo digo, ¿qué rayos? Se le pongo atención. Es que me imagino todo lo que me dice. Bueno, entonces cuando vean esa cara así de... entonces es porque se imagina lo que estoy hablando. No es que no me ponga atención totalmente. Si no, esto no saldría en YouTube. ¿Ok? Ajá. Te perdono, yo te perdono. Porque lo hacías con alevosía y ventaja. Ok. Ajá. Entonces, pecado mortal es todo falta a los mandamientos de Dios y que se hacen con alevosía y ventaja. El venial es el chiquito que luego no te das cuenta o sabes que está mal pero no lo realizas. Por eso dice de pensamiento, palabra, que luego dices groserías y te agarras, ¿no? O sea, ese obra que de repente puedes cometer un error y hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo inconscientemente a veces me prestan un lápiz y ya luego se me va y ya cuando veo ya traigo el lápiz de esa persona, pero ya me lo robé. No puedes ser, soy una ladrona, ¿no? Pero sí se lo devuelve, pero ¿no? sé que como es de esa persona lo tengo que devolver. Y a mí no me regresaban mis lápices. O sea, son cositas pequeñas y no lo ves, te das cuenta y dices, bueno, no, perdonas. Ajá. Pensamiento, palabra, obra y omisión por quedarte callada. Por ejemplo, está una señora, estamos en la hora santa ahora. No, es con mira, con el de aquí. Pasa la otra. Ahí. Está una señora pegándole a su hijo por nada. O sea, por nada. Nada más porque la señora se está desquitando con el niño. Y yo lo estoy viendo y digo, es que eso está mal. Yo estoy pensando, es que eso está mal, no debería de serlo. Pero nadie dice nada. O sea, es ahí también un pecado de que no te involucras para defender a aquel que necesita defenderse. O sea, que necesita ser defendido. Un ejemplo, ¿no? Y entonces no dijiste nada. Y te quedas así de... No, yo nunca me quedé callada. Ajá. Y entonces pasa, esa es una de omisión porque no dije, ¿no? O por ejemplo, ¿sabes? Secretos muy secretosos que no le quieres contar a nadie, sabes que están mal. Pero sabes en tu interior que guardar ese secreto está mal también. Siento que me va a dar una cachetada. ¿Qué dices, Ajá. Guardar secretos que sabes que están mal y no le estás diciendo a nadie, o sea, y si tú dijeras eso, puedes llegar a ayudar a esa persona, ¿no? O remediar algún problema. Eso es de omisión. Y no lo haces con alevosía y ventaja, sino por la situación que hay, ¿no? La ¿Cómo? presión o todo lo que sea. O sea, es que si le digo, ella ya no va a ser mi amiga y entonces ya no va a confiar en mí. Y es que, pero si no lo hago, entonces, pero es que ella le va a ir peor o no sé qué. O sea, ¿sí? La situación emerge y dices, mejor me callo. Es que ella es mi amiga y si lo digo le va a hacer más daño. Si es mi amiga, tal vez pues tú no, Miriam, pero tal vez hay otra persona. Porque a mí me ha pasado eso de que guardar secretos secretuosos, pero no los guardo porque son secretos secretuosos, pero son malos. Entonces los saco, como por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía un novio, pero a la vez tenía un novio por Face.
Y a la vez tenía un novio que era su vecino. ¡Órale! Un novio que tenía de otra escuela y un novio de la escuela. Y pues el novio que tenía de la escuela le dije, no, pues ¿sabes qué? Ella es así, así y así. Y pues la verdad, no es por ser mala onda ni es porque quiera hablar mal de ella. Pero es que la verdad no. Y también hablaba con ella. No crees que nada más iba ahí con el chisme. No, también hablaba con ella y le decía, no, es que esto está mal, ¿por qué haces esto? O sea, si a ti te hicieran esto, ¿qué sentirías? Y así, se quedaba así. Y pues, sí, cortó a todos sus novios y se quedó con él. Ni se quedó con el de la secundaria porque sí le dije, pero pues luego ese chavo como la quería mucho, regresó con ella. O sea, todavía, eso sí es perdonar, tener misericordia de esa persona. Bueno, yo la verdad, si una persona me hiciera eso o así, yo no regresaría con ella. Yo tampoco. O quién sabe, ya ves que ando rompiendo mis reglas. Ya rompe reglas, No, nada más eso. Nada más fue eso. Y ya no creo, no, esperemos que no se rompa de nuevo. Ok, entonces esos son los pecados. Y por ejemplo, hay otros pecados que requieren a un sacerdote penitenciario. Es un sacerdote muy especialista en ese tipo de pecados porque esos pecados son muy difíciles de que te arrepientas realmente. Por eso necesito un análisis profundo. Por ejemplo, el de matar a alguien. Y en el cuestión del aborto también necesito un penitenciario, porque a veces no se arrepienten de haber matado a la persona ni haber abortado a su hijo. Nada más quieren el perdón porque sí. Sí te estoy poniendo atención. Entonces, tengo que quitar esas caras. Entonces, por eso. Ahora, ya metiéndonos... no, todavía no, esta parte no. A ver, sigue con tus preguntas. Sí. Es que ahora sí las escribimos, es que luego se nos olvidan. Ay, ya, a mí no. ¿Qué decían, Miriam? ¿Qué pecados no perdona Dios? ¿Cuáles son los pecados que Dios no perdona? El pecado que Dios no perdona es aquel que tú no quieres que te perdone ni te arrepientes. Son los pecados que no dices. Ya sea mortal o ¿cómo dices? O venial. ¿Venial? O sea, el que no quieres que te perdone, no te lo perdona. Y entonces, haz de cuenta, yo maté a alguien, pero me arrepiento. ¿Sí vale o a fuerzas tengo que ir con un sacerdote? Si no estás en peligro de muerte, sí vale. Digo, no vale. O sea, mataste a alguien, te arrepientes, pero no vas a confesarte. No vale de alguna manera tu arrepentimiento porque tienes que ir a que te den esa absolución. Ahorita vamos a hablar de la absolución y por qué. Y si estás bien y no te estás muriendo, o sea, tienes que ir a confesarte. Ahora te voy a decir por qué. Pero si estás muriéndote y te acuerdas en el momento de tu muerte todo aquello que hiciste y realmente te arrepientes, Dios te da la misericordia. Por eso es difícil decir cuando una persona se suicida, ¿no? Que es también hay que tener cuidado nosotros como católicos, que decimos, no, es que los que se suicidan ya todos están en el infierno. No, porque tal vez en ese momento donde la persona se está suicidando, se está matando, hay un lapso donde él puede decir, perdóname, Señor, me arrepiento de lo que estoy haciendo, y Dios le perdona en ese momento. Y sin sacerdote. Por eso no podemos decir, no, es que se mató, se fue al infierno. O sea, no, porque ya no sabemos qué pasó en ese momento exacto. Otra cosa son las muertes instantáneas que dices, no la vi venir. No, ni tiempo te da de decir, Señor.
¿no? Ni pensar nada, ¿no? Como estos de Kung Fu que te hacen y te dan las avios y te torcen el cuello, algo así. Pero ahí sí me dio tiempo de decir, señor. Nada, es muerte instantánea. Bueno, sí, un poco. Ajá. Y si tú dices, ay, voy a andar pecando y al último me confieso, eso no funciona tampoco. Porque como le estás haciendo con alevosía y ventaja y después te vas a que arrepentir, no funciona así tampoco. Dios conoce, podemos engañar al sacerdote, pero realmente Dios conoce si realmente estás arrepentido o no. O sea que no podemos andar pecando por la vida y haciendo cosas y luego me arrepiento. Al fin y al cabo tampoco sabemos cómo vamos a morir. Bueno, entonces eso me lleva a la pregunta que te voy a hacer, que no la escribí. Ajá. ¿Cuál es el peor pecado que puedes hacer? ¿Cuál es el pecado, el más feo? Es que todo el pecado es feo. Pero... Y no hay un rango para decir este pecado estuvo pésimo o fue el más peor fue el peor, porque todo pecado es feo y es peor. Si tú mientes y estás en una situación delicada, ha sido que mueren personas por una mentira. Por ejemplo, por salvar tú tu vida, dejas que el otro lo maten cuando tú hiciste algo, ¿no? Y por no decir y decir, no, bueno, por ejemplo, esta está chida. Yo soy la mayor. Y pues como soy la mayor, obviamente tengo más influencias con la autoridad que es mamá. Ellos son los pequeños. Ellos están mal y yo estoy siempre bien. Y cuando era más chica, si yo rompía algo, yo le echaba la culpa a uno de ellos. Y no aceptaba mi responsabilidad. ¿Y a quién se los fregaba? Pues a ellos, no a mí. Después comprendí que era malo y ya me arrepentí. ¡Corten esto! Pero es así. Y eso también es un pecado mortal, donde venía lo mortal dependiendo del caso. Yo no sabía que estaba mal y podía comulgar, pero porque pues igual ya me arrepentía y decía, pero porque ya caías en la cuenta y decías, está bien. Pero si ya sabía que estaba realmente mal, porque te digo, una cosa es hacernos tontos, porque yo sí sabía que echarle la culpa a ellos estaba mal, yo me hacía la loca. Pero ya después me arrepentía y como también no tenía así como que... No, creo que sí era mortal, ¿eh? Pude morir. Pero es que esos fueron, te digo, por ignorancia a veces. También Dios tiene misericordia en ciertos casos. Porque yo ignoraba, o sea, yo no iba a misa, no nada. O sea, y si iba era de vez en cuando, no era cada domingo. Si me confesaba, pues pensaba en las pequeñas cosas o muchas que hacía, pero... Y aún así Dios te tenía misericordia porque sabe que quieres cambiar, o sea, está en ti el cambiar. Es que es una línea delgada, ¿no? Entre el pecado venial y el mortal. Y de repente dices, estoy aquí o allá. Pero sí, así, el mortal es con alevosía y ventaja. Y si yo lo hacía con alevosía y ventaja porque... No sé por qué lo hacía, pero por salvarme yo. Pero si lo hacía con alevosía y ventaja era mortal. Se me hace que pero si lo hacía así nada más por ignorancia o así, o que de repente lo hacía, o nada más así, o sea, no conocía las consecuencias, pues es venial. Pero si sabía las consecuencias era mortal. O sea que tú pecabas mortalmente, chiquita.
Tan chiquita, pero de chiquita. Ajá, pero ya cuando comprendí lo que era un pecado mortal también, dije, esto ya merece confesión y no puedes vivir así. Te digo, tu conciencia te va diciendo qué pasa. Con ayuda de Dios. Bueno. ¿Cómo sé que Dios perdona mis pecados? Cuando tú tienes fe en eso. Más específica. Fíjate. Ahora en español. Vamos a ver en dónde inicia el sacramento de la confesión. Esta es la Biblia latinoamericana. Vamos a Juan 20, 21. 20, 21. A ver. Dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Te la vamos a ir. Latinoamericana. Aquí Jesús les está diciendo a sus apóstoles. Ajá. Los apóstoles son los de el sacerdote es descendiente de los apóstoles. Así como Jesús le deja la autoridad a los apóstoles tienen autoridad también para delegar autoridad a más personas que se consagran, ¿no? Antes no se les decía sacerdotes ni obispos, eran apóstoles, ¿no? Y discípulos. Ajá. Entonces, después de esto, pues ya viene nuestra jerarquía de la iglesia, que es el obispo, el sacerdote y el diácono. Ahora, dice: a quienes descarguen sus pecados serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. El sacerdote tiene autoridad con ayuda de Dios para perdonar los pecados y retenerlos, porque si el sacerdote ve que no estás realmente arrepentido, no te puede dar la absolución y se puede abstener él de darte la absolución. Ahora, ¿cómo sé que Dios ya me perdonó? Si tú realmente crees que en la confesión el Señor te está perdonado, o sea, ya, porque Dios te perdona. Todo aquel que se arrepiente y clama al Señor de corazón, Dios le perdona. Otra cosa es que tú no quieras dejar tu culpa. Dios ya te perdonó, pero si tú quieres seguir cargando tu culpa y diciendo, es que no creo que me haga perdón, pues entonces tú no te crees que Dios te ha perdonado y sigues igual. Hay personas que confiesan más de 20 veces su mismo pecado porque no sienten esa fe de que Dios ya los perdonó. Y sigues con la culpa, pero porque tú quieres, no porque Dios no te haya perdonado. Ahora, un punto más acerca antes de que me digas. ¿Ibas a preguntar algo del sacerdote? Ah, sí, pregúntalo, porque si no luego... Pregúntalo, que mi respuesta va en base a eso, sin que me pregunte, ya estoy contestando. Sí, a ver, pregunta. Ya ni tengo preguntas luego. Porque los sacerdotes también cometen pecados. Sí. Y yo tengo otra pregunta. ¿Y los sacerdotes pueden confesar estando en pecado? Contéstame, Miriana. No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No. Sí. ¿Por qué? Muy bien, interesante, se ha enojado. Bien.
Vamos a imaginar que tenemos un teléfono. ¡Ey! ¿Sí? Deja mis cosas. Esto no lo pueden ver ustedes. Solo yo. Tenemos Apagado. Tenemos un teléfono. Gracias por decírmelo. Tenemos un teléfono, ¿no? Y este teléfono es el medio para poder comunicarte con otra persona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este teléfono por X o Y se te cayó al baño. Tiene pipí y popó. Ajá. Y lo dejaste ahí para que se secara y no lo has podido lavar, está todo puerco. Ajá. Y lo dejas ahí. De repente no sé qué pasa, tu mamá se cae, se rompió una pata, una rodilla, ¿cómo se llama? Se rompió el pie. Pata, rodilla, pierna, lo que sea, se rompió algo. Y entonces sale mucha sangre y tú vas a decir, pues, a ver, tu único medio para comunicarte con una ayuda es el teléfono. ¿Te va a importar que esté cagado y que esté miado? Ya, viéndola en la realidad, la verdad a mí no me importaría. O sea, hasta se me olvida si está cagado, miedo y nada más hago esto. Por favor, alguien ayúdeme, ¿no? O sea, ¿no? No me lo va a limpiar así y ya. El sacerdote es el instrumento nada más, el sacerdote es eso. Y aunque el sacerdote esté en pecado, todo miado, cagado, por el pecado que tenga, sin ofender, por el pecado que él haya hecho, sigue funcionando. Porque la absolución no te la da el instrumento, la ayuda no te la va a dar esto, te la da Dios. La ayuda viene de afuera. Entonces este solo es el medio y en el momento que el sacerdote te está absolviendo, no es el sacerdote. Por eso decimos que es Dios. Refiriéndonos exactamente, es Dios a través del sacerdote. Sí, ya. Por eso el sacerdote aún en pecado sí puede confesar. Y vale igual, ¿verdad? Sí, porque la absolución es de Dios. Por la consagración que Él tiene, esa consagración no se le quita nunca, aunque Él se salga. Y por esa consagración, porque Dios ya lo tomó para Él, así, lo cubre totalmente, pues ya Él puede absolver por esa consagración. Pero los sacerdotes también se pueden confesar, ¿verdad? Los sacerdotes se confiesan entre sí. Fíjate que ayer, hermano, dime, fíjate que ayer hubo una señora y la verdad le grité. Muy mal, hermano, confiésate. Vamos al confesionario. Ya, el mío se está prendido. Presumir. ¿Presumir es un pecado? Hubo un artículo donde el Papa Francisco se iba a confesar y se confiesa con otro sacerdote. Y el sacerdote le dice, no, usted tenía que confesarme a mí. Dice, no, porque yo tengo que confesarme. Se confiesan entre sí. Pero haciendo en cuenta de que no es el instrumento, es Dios a través de Papa Francisco, ¿Sí? ¿Qué más? Espera, todavía no me lo trago. Miren. Échale agua. Aún anotándonos, se nos olvidan. ¿Cómo saber que no estamos pecando en estos momentos? Porque... Pregunta final. Tal vez. Porque no estás haciendo nada. A menos que pensemos cosas sucias.
¿En qué pensaste? Yo en un litro de leche bien frío, ¿ah? Con galletas de chocolate. Pero, o sea, es que ¿cómo saber que no estás pecando? Por ejemplo, yo puedo decir un chiste. ¿Estoy pecando por decir un chiste? Depende. Es que todo está... Dependiendo de tus valores es como lo puedes juzgar, pero también dependiendo cuánto conoces de Dios. Había un chiste que me contó mi hermano, que ese sí de plano, sí me enojé y le dije, no estés diciendo esas estupideces. Es que dice que eran los romanos jugando fútbol. Y entonces andan jugando fútbol y Cristo está ahí crucificado diciéndoles, déjenme jugar. O sea, ve hasta, o sea, cómo es una burla del sacrificio que hace Cristo desde el inicio del chiste. Y entonces están jugando fútbol los romanos y se la están pasando unos a otros y Cristo ahí crucificado diciéndoles, déjenme jugar. Y entonces los romanos dicen, no. Y entonces se les vuela la pelota donde está Cristo y le dicen, entonces les poncho su pelota, pa. Porque tenía la corona de ¿qué? De espinas. Y hay chistes de ese tipo, y a ella se le gracioso. Pero la verdad, cuando yo tomo conciencia de qué es el sacrificio de Cristo para mí, qué es Dios para mí eso es una ofensa. Y sí le dije a mi carnal, le digo, no digas estupidez. Hasta yo, ¿no? Empiezo de grosera. Y ya le empecé a decir, le digo, eso no se dice por esto, o sea, estás ofendiendo. Es como atacar tu fe en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Es como si le dijeran a tu mamá, ¿no? Tu mamá es una hija de tal por cual. Ay, no te metas con mi mamá. ¿Qué te hizo mi mamá a ti para que tú te metas así con ella? Uh-huh. Pero como no conocemos lo que Cristo hace por nosotros, entonces es difícil. Entonces sí hay chistes que sí pueden ser pecado, pero porque se están burlando del sacrificio de Cristo. Están ofendiendo a Dios. Aunque afirman algunos hechos. ¿Ver la televisión es pecado? Vamos a la segunda parte porque esto ya duró, ¿qué? ¿40? 42 minutos y esperen. medio.